Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:38 en la mañana. Seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Decía, ¿no? Y en el comentario abundamos en la opinión de quien les habla sobre lo que está pasando hoy. Yo quiero insistir, corrupción es corrupción, venga de donde venga. Venga de donde venga, y yo ratifico el comentario que hoy hice. ¿Qué hubiese pasado si es que se aprobara la ley? Estaríamos hablando del tema corrupción, habría una denuncia, habría señalamientos, habría presunciones de lado y lado. Bueno, el tema es que la asamblea otra vez está en el ojo del huracán. Hoy se habla de supuestamente 5 asambleístas que habrían pedido prebendas, beneficios económicos, cargos, denuncia del presidente de la República, sobre la cual se ha abierto una indagación previa en la Fiscalía General del Estado. Pero señalamientos sobre los asambleístas no son nuevos. Vamos a los hechos. El actual periodo, la ex segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, que fue destituida por el Pleno y sobre quien empezó una indagación previa cuyo desenlace no lo conocemos, por supuestos actos de corrupción. Y vamos al periodo anterior, que se generaron una serie de inquietudes, el reparto de los hospitales, que era un secreto a voces que legisladores manejaban supuestamente cuotas de poder en provincias, cosa que nunca se investigó. ¿Qué pasa con la legislatura? Marcelo Spinell está con nosotros, que permanentemente hace un monitoreo del trabajo de la función legislativa en su condición de director del Observatorio Legislativo. Visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Fabricio, muy buenos días. Belkis, buenos días. Un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Bueno, ¿cómo analizamos esta coyuntura, Marcelo? Creo que el dato que tú decías es bastante decidor. No son solo 5 los asambleístas que están en este momento en el ojo del huracán. En total son 27 los legisladores a los cuales se le ha cuestionado su integridad durante este periodo legislativo. Y esto también se viene arrastrando de anteriores periodos legislativos. 34 asambleístas que fueron electos para el periodo 2017-2021, se encuentran actualmente investigados por el posible cometimiento de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado. Solo uno de ellas, Karina Arteaga, fue llamada a juicio por concusión, el mismo que sigue en trámite. Entonces, veamos, se ha demorado bastante tiempo, ¿no? Y eso yo creo que también tiene que ser el llamado de atención. El presidente de la República pasó de únicamente decir que existieron asambleístas que exigieron estas prebendas a cambio de votos, a presentar nombres, algo que me pareció positivo. La Fiscalía ha anunciado ya el inicio del proceso de indagación previa. Ahora yo creo que la pelota está en la cancha de la Fiscalía y hay que exigir acciones inmediatas. Hay que exigir que estos procesos no se queden descansando en el sueño de los justos, o que incluso se pueda hacer una suerte de espíritu de cuerpo y empezar a ralentizar los procesos, a protegerse los unos a los otros, porque a la larga la conclusión va a ser que los ciudadanos sigamos desconfiando de las instituciones. Antes de profundizar, Marcelo, buenos días, justamente en lo que ocurre actualmente en este periodo, es importante el dato que usted señala respecto del periodo anterior, porque en efecto estas investigaciones a los asambleístas vienen inclusive de periodos anteriores. No hay que olvidar en su momento las denuncias por los supuestos diezmos, las denuncias también en su momento, que no tengo claridad respecto de cuánto prosperaron en torno al tema de los hospitales en el anterior periodo legislativo. Entonces, hablamos de investigaciones que datan de mucho más atrás. Sin duda que sí, y ahí es cuando debemos comprender que existe la posibilidad de que la Asamblea Nacional actual, por ejemplo, tome determinaciones políticas, haga esta sanción, este control político, que puede ser la destitución de los legisladores si el Pleno lo decide. Pero cuando vamos al campo del cometimiento de delitos, de la comisión de delitos, eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y sancionado por el orden jurisdiccional. Y si es que estas instituciones no actúan, se produce impunidad. Y de esa manera estamos aumentando la corrupción en nuestro país. Remontémonos al periodo anterior, porque si la memoria no me es infiel, en 2018 se presentaron pedidos de investigación a la Fiscalía contra ciertos legisladores, casi una veintena, por el tema de los diezmos. ¿Eso prosperó o no prosperó, Marcelo? Bueno, hay que recordar que, de acuerdo a nuestra normativa, cuando un proceso de investigación se encuentra precisamente en esta etapa de indagación previa, pues no se puede conocer cuál es el avance de las acciones tomadas por la Fiscalía. En la última solicitud de información que nosotros hicimos hacia la Fiscalía General del Estado, nos dieron información específica de
que estos 34 asambleístas estaban siendo investigados. Precisamente para la emisión de nuestro informe anual remitiremos una nueva solicitud a la Fiscalía General del Estado para ver si es que ha avanzado, qué es lo que estamos esperando los ecuatorianos. Esto fue el año pasado. Exactamente. La deuda pendiente siempre, ¿cuál es? La recuperación de lo robado, la sanción a los corruptos. Siempre nos quedamos en la etapa de denuncia y después, desafortunadamente, con la vorágine de temas que hay en nuestro país, termina diluyendo. Usted mencionó el caso de Karina Arteaga, que todavía está pendiente la instalación del juicio propiamente dicho en la Corte Nacional de Justicia. Pero, por ejemplo, cito casos. Norma Vallejo, por ejemplo, que fue sentenciada. María Alejandra Vicuña, que no formaba parte del periodo anterior, pero que fue sentenciada igualmente por un supuesto delito de diezmos. Cuando fue legisladora en el periodo 2009-2013, si mal no recuerdo, 2013-2017, que son los periodos por los cuales ella fue investigada. El tema de Ana Galarza, que finalmente en el caso de Ana Galarza se archivó su caso, pero ella fue destituida de su condición de legisladora. Y hubo una serie de denuncias, no solamente del tema de diezmos, sino también fue público algunos señalamientos sobre el supuesto reparto de los hospitales. Incluso hubo reportajes de televisión y trabajos periodísticos que daban cuenta de legisladores en provincias, en varias provincias del país, que tenían cuotas de poder. Yo recuerdo claramente un reportaje en el canal de televisión Ecuavisa hace algún tiempo que se refería a una asambleísta de Alianza País de la provincia del Guayas, que supuestamente tenía el control de una zonal del Ministerio de Salud. Y una persona denunciaba que iba a entregar una parte de su salario a la casa de la señora madre de la mencionada legisladora. El tema no prosperó. Yo no sé si usted, Marcelo, tiene en el radar esto que le estoy comentando sobre la mencionada legisladora. No. Por mencionar algunos ejemplos. No, realmente esto, más allá de las noticias que han salido en medios de comunicación, no poseemos más información, precisamente por lo que se establece en el artículo 584 del COIP, que establece esta reserva cuando los casos se encuentran en etapa de indagación previa. Hay algo que yo creo que es importante mencionar para la audiencia, mi querido Fabricio y querida Belkis. Todos los parlamentos del mundo necesitan llegar a acuerdos, necesitan llegar a consensos, ya sea dentro de las mismas bancadas políticas o con otras funciones del Estado. El problema es que la búsqueda de consenso, la generación de acuerdos de nuestro país no se lo ha hecho sobre la mesa, se lo ha hecho de forma poco transparente y a través de la entrega de hospitales, cargos públicos e incluso carnés de discapacidad. Hemos estado frente a las asambleas del reparto. Y desafortunadamente está sucediendo lo mismo con esta legislatura. Estamos viendo esta denuncia del presidente de la República de la exigencia de prebendas por parte de los legisladores a cambio de sus votos. Veamos, y como bien tú decías, Fabricio, ¿cuál habría sido el escenario si es que la ley se aprobaba? ¿Se presentaba de igual manera esta denuncia por parte del presidente de la República? No ¿O simplemente nos quedábamos callados? Porque más parece que es una suerte de capricho del presidente el presentar estos nombres después de la votación. Porque yo no creo que el acercamiento de estos legisladores haya sido instantes previos a la votación de la Asamblea Nacional. Entonces también tenemos que preguntarnos este tipo de cosas. ¿Cómo se están realizando las negociaciones en la actualidad entre el Legislativo y el Ejecutivo? Si bien resulta cuestionable las formas de llegar a ser cierto lo que se ha conocido en los últimos días, tal parece que hemos normalizado este tipo de prácticas. ¿Cómo pensar que en efecto los parlamentos en la región, en el mundo, pueden llegar a este tipo de acuerdos sin necesidad de incurrir en ilegalidades? Lo ideal dentro de un parlamento es que la búsqueda de consensos esté basada en la agenda de cada una de las organizaciones políticas, en los temas programáticos de cada una de estas organizaciones, en las propuestas de campaña, y que cada una de las organizaciones puedan deponer ciertas actitudes en aras de llegar a estos consensos, en aras de llegar a esta gobernabilidad. Lo que tiene que negociarse dentro de la Asamblea Nacional es el cumplimiento de la agenda legislativa, que se incorporen ciertas temáticas de UNES, ciertas temáticas del PSC o lo que quiere el gobierno. Pero si es que lo que se está negociando es el cargo público, el contrato o incluso la candidatura de la siguiente elección, desafortunadamente lo que estamos haciendo es minar la institucionalidad del país y debilitar cada vez más el Estado de Derecho que debería existir en Ecuador. Y yo le voy a añadir otra cosa, porque cuando en el periodo anterior se incorporaron reformas al Código de la Democracia para, por ejemplo, cambiar el método de asignación de escaños, una de las cosas que se repetía recurrentemente es que es preferible una legislatura heterogénea
a una legislatura con, y cito un poco el término que se utilizaba en la época, de alzamanos. O sea, es decir, que una legislatura heterogénea puede permitir la posibilidad del diálogo y fruto de ese diálogo encontrar consensos. Yo le pregunto a usted, Marcelo, esto en un mundo ideal es lógico, tiene lógica la necesidad de que frente a una legislatura heterogénea y cuando nadie tiene mayoría se busquen consensos, pero la clase política ecuatoriana está a la altura de esas circunstancias. Es que ahí tal vez tenemos que irnos a la raíz del asunto. ¿Cuál es esa? Yo he escuchado discursos de que sí hay que disminuir el número de asambleístas. No, es que simplemente hay que cambiar de asambleístas porque los asambleístas son los que no funcionan. O también el tema de la bicameralidad, ¿no? Hay que tener 2 cámaras porque es mejor que tener una sola cámara. O que desaparezca el Parlamento. O que los senadores tienen que ser de más de 45 años, porque creemos que si hay más de 45 años hay más capacidad y hay más integridad. Experiencia, formación. ¿Por qué no regresamos a ver a las organizaciones políticas? Porque a la larga, los primeros responsables de que los asambleístas que tenemos hoy por hoy estén ahí son las organizaciones políticas, que en sus supuestos procesos de democracia interna decidieron que sean estos los legisladores que nos representen. Por otro lado, si es que las organizaciones políticas están o no están haciendo un control disciplinario de sus representantes, para que aquellas actitudes que son incompatibles con los principios del partido, que pueden afectar a la organización política, sean sancionadas. Esta integración heterogénea que mencionas, Fabricio, en un legislativo es posible tanto y en cuanto las organizaciones políticas sean fuertes. Pero si en Ecuador tenemos más de 280 organizaciones políticas, si es que ahora crear un partido político es negocio, difícilmente podremos abonar a la institucionalidad en nuestro país. El problema es que tienes partidos políticos que claramente han funcionado como organizaciones políticas de alquiler o movimientos que se manejan de la misma manera. Por ejemplo, tú tienes un partido, un movimiento, la lista 19, Unión Ecuatoriana, a través de la cual el entonces candidato Jorge Yunda se lanzó para alcalde y ganó las elecciones. Pero Yunda no respondía a Unión Ecuatoriana, logra 3 concejales de 21 posibles que no responden a Unión Ecuatoriana. En el caso de la actual asamblea, tienes 2 legisladores de Ecuatoriano Unido, Daniel Noboa y Marco Troya. Pregunto, ¿responden Daniel Noboa y Marco Troya a esa organización política? Por mencionar un ejemplo. ¿Fernando Villavicencio responde a la concertación o no? O digamos, simplemente sirvieron como vehículos para lograr captar un cargo de elección popular. Y te añado algo más, Marcelo, Belkis, amigos y amigas. Cuando aparentemente había la posibilidad de que Álvaro Noboa sea candidato a la presidencia de la República, se decía que lo iba a hacer por justicia social. El movimiento político del señor Jimmy Salazar, la lista número 11, ¿ya? Que no pertenece a Álvaro Noboa. O sea, organizaciones políticas utilizadas simplemente como vehículos para lograr el fin y luego se desentienden de esos grupos. Hay un dicho que es bastante decidor, por decirlo así. ¿Frente a qué tipo de políticos estamos? ¿Políticos que quieren utilizar a la política para servir? ¿O políticos que utilizan la política para servirse? Que encuentran en las organizaciones políticas la manera de perennizarse en el poder, de satisfacer intereses privados. En este periodo legislativo, Fabricio y Belkis, 23 asambleístas han decidido cambiarse de la organización política por la cual fueron electos, declararse independientes u ocupar otros cargos. Esto en ciencia política es conocido como el transfugismo político, pero para nosotros los ecuatorianos es más conocido como el camisetazo. Y este camisetazo debilita la institucionalidad. Porque claro, este asambleísta que se declara independiente es mucho más permeable a la corrupción. Porque cuando tú no logras tener una mayoría como gobierno o como oposición, ¿a quién buscas? Al asambleísta independiente. Este asambleísta que con su voto me puede ayudar a tener esta mayoría. Este asambleísta que está solito por ahí votado, en lugar de que sea un bloque con el que tengo que negociar, solo tengo que buscar esa voluntad. Desafortunadamente en nuestro país no existen reglas al respecto de este camisetazo, como sí existe en otros países, en los cuales se impide que los legisladores se alejen de la organización política por la cual fueron electos, para que de esa manera se mantenga fiel la representación ciudadana en el Parlamento. A la larga los ciudadanos lo votamos o por el individuo o por la organización política, pero si es que este representante se está alejando de aquello que la organización política me ofreció en campaña, se está incumpliendo con el mandato otorgado en las urnas. ¿Y ahí qué se requiere, Marcelo? ¿Una reforma un poco más dura, si se quiere, más rígida a la norma
Lo pregunto porque mucho se ha hablado, por ejemplo, de la calidad de legisladores que tenemos, de la necesidad de que cuenten con formación, experiencia, pero a su vez no podemos hablar tanto de aquello porque entonces restringes derechos y es una discusión que nunca termina. Es complejo y lo que le voy a decir tal vez suene un poco raro. Yo ya no confío ni en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Durante 10 años desde el Observatorio Legislativo promovimos que se reforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estableciendo obligaciones en materia de transparencia, participación ciudadana e integridad de los legisladores. Hoy por hoy no son más de 20 los legisladores que cumplen, por ejemplo, en la transparencia de sus declaraciones de intereses y en la transparencia de sus agendas de reuniones. E incluso podemos señalar a estos 5 legisladores denunciados por el presidente de la República. Ninguno de estos 5 legisladores transparentó, hizo público en su página web su declaración de intereses, es decir, si es que sus familiares ocupaban altos cargos públicos o eran contratistas del Estado o si incluso ellos son accionistas o gerentes de compañías. Menos aún transparentaron, por ejemplo, su agenda semanal de reuniones, en dónde, cuándo y para qué mantuvieron reuniones de forma semanal estos legisladores. ¿Cómo pretendemos que la Asamblea Nacional cambie, que responda a los ecuatorianos, que esté en sintonía con los ecuatorianos, si son los legisladores quienes son los primeros incapaces de cumplir con su propia ley orgánica? Pero yo le voy a añadir una cosa más. Yo en lo personal, y esto lo he comentado públicamente, yo no sé para qué sirve la famosa rendición de cuentas. Yo no sé. Tal vez yo soy el equivocado. Es un mecanismo de transparencia. Sí, de transparencia y todo lo demás, pero ¿de qué te sirve? Claro, tú tienes a un legislador que hace un acto público en su provincia, que presenta, digamos, un resumen de lo que hizo y para de contar. O sea, yo creo que ese mecanismo que conceptualmente es potente, porque tienen que rendir cuentas, o sea, el funcionario, la autoridad, el dignatario tienen que rendir cuentas a sus mandantes. Estoy totalmente de acuerdo conceptualmente, pero me parece, y le añado, le ato a lo que usted está diciendo, Marcelo, creo que el mecanismo en la práctica es poco efectivo. ¿Cuál sería el ideal en este sentido? Que el legislador al momento de rendir cuentas diga, miren, aquí está mi plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral y ofrecí A, B y C. Y aquí está mi rendición de cuentas. Cumplí con A, cumplí con B y cumplí con C. Desafortunadamente la rendición de cuentas que se realiza de cada uno de los cargos públicos es todo fue hermoso, todo fue maravilloso, hicimos esto bonito, todo es color de rosa y desafortunadamente se debilita esta herramienta, este mecanismo de control social que podríamos tener los ciudadanos. Porque claro, si es que nosotros tuviéramos a los asambleístas haciendo haciendo una rendición de cuentas bajo la manera que les acabo de comentar, sería fácil activar otro mecanismo de participación ciudadana que es la revocatoria del mandato. Porque yo podría identificar que el asambleísta que me ofreció A, B y C no ha cumplido ni con A, ni con B, ni con C. ¿Sabe a cuántos legisladores le han revocado el mandato desde el año 2008? Ninguno. Cero. Cero, Polito, cero. Pero yo hago una pregunta. Y eso te lo digo desde el observatorio, Fabricio. Es prácticamente imposible conseguir el plan de trabajo presentado por cada legislador al momento de escribir su candidatura. ¿Pero por qué? El legislador eso no lo está, hace. Pero eso no está en el Consejo Nacional Electoral. Uno pide eso al Consejo Nacional Electoral y tienes el plan de trabajo presentado ¿por quién? ¿Por el asambleísta o por la lista de asambleístas? Es por la lista. No tienes un plan de trabajo individual. Yo no planes sabía de eso. trabajo No sabía ese detalle. Planes de trabajo extremadamente etéreos que son difíciles de conseguir y ojo, la misma ley orgánica de la función legislativa le obliga a los legisladores a publicar su plan de trabajo. Ahí es cuando para muchos legisladores, y ustedes seguramente coincidirán conmigo, es que les parece un poco incómodo el trabajo del Observatorio Legislativo, porque precisamente lo que hacemos es otorgar a la ciudadanía datos sobre qué es lo que hacen o no hacen los legisladores. Si es que están siendo coherentes o no coherentes con sus organizaciones políticas, si es que están diciendo o no están diciendo la verdad en el momento de la realización de los debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque precisamente lo que queremos promover, Fabricio, es que el ciudadano se empodere de este derecho al control social que puede ejercer sobre sus legisladores. Pero le voy a pasar un comentario y le agradezco a Carlos Páez que está en sintonía. Me dice que me parece, dice Carlos, que parte del problema es pensar que cada legislador debe tener un plan de trabajo independiente de su partido. Otra cosa son los ejecutivos. Por ese pensamiento es que cada uno negocia puestos y obras. ¿Ah? Yo coincido plenamente en que eso puede ser peligroso
en una situación como la ecuatoriana, en una institucionalidad como la El problema ecuatoriana. es que aquí en el Ecuador a veces cada político tiene su agenda, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí tal vez yo quisiera poner en colación lo sucedido en la sesión del pasado día jueves, en la que no solo se archivó la ley de inversiones, también la Asamblea Nacional decidió archivar la ley orgánica de prevención de conflictos ¿Cómo no? de interés. El La del ley tema del lobby. Exactamente, y claro, esta ley que es un mandato constitucional y que la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, así como los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano con multilaterales y el compromiso de Lima con la Organización de Estados Americanos, le obliga a tener en el país mecanismos que transparenten las gestiones de intereses y que prevengan los conflictos de interés. Y ahí volvemos al tema de las agendas personales, Fabricio Belkis. ¿Cómo es posible? Es hasta irónico, es jocoso que en Ecuador el presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, que fue la que trató este proyecto de ley que permite combatir contra la corrupción, que permite combatir a la corrupción, este proyecto de ley de lobby sea a su vez gerente y único accionista de una empresa que tiene como objeto social el lobby, el cabildeo. Por eso es que el asambleísta Maldonado en el debate de esta ley le dijo: deje de defender intereses personales porque usted no llegó a la Asamblea Nacional a defender intereses personales. Es lamentable que en Ecuador sucedan este tipo de cosas y por eso es pertinente que la Asamblea Nacional implemente cada vez más mecanismos de transparencia que nos ayuden a tratar de mejorar un poco la institucionalidad del legislativo en Ecuador. Hace unos minutos, Marcelo, usted hacía referencia a que no confía en las reformas a la ley de la función legislativa. Mucho se destacó sobre el fortalecimiento de mecanismos de fiscalización y control político, inclusive de investigación interna a los propios asambleístas, lo que no ocurría antes o no estaba debidamente esclarecido en la ley anterior, antes de la reforma. ¿No fue suficiente todo esto? ¿Qué le hacía todavía falta a la reforma? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que se establezcan plazos para la realización de los juicios políticos si es que tenemos legisladores que al parecer por agendas personales deciden retirar sus pedidos de juicio político para que otros sean tratados? Entonces, los mismos legisladores son aquellos que están encontrando las trampas, los caminos, lo que se conoce como la letra colorada, para poder ejercer estas o para poder posicionar sus agendas personales. Es lamentable. Por otro lado, ¿cómo puede ser posible que la Asamblea Nacional se vanaglorie de tener ahora un comité de ética que pretende sancionar a aquellos asambleístas que se alejan de lo establecido en la normativa que se aplica a la Asamblea Nacional, y que sean los mismos asambleístas que a través de un espíritu de cuerpo protejan a sus compañeros legisladores? Recordemos que este comité de ética ha tenido casos como el Degner Recalde, en el cual también se presentaron denuncias sobre su accionar y la Asamblea decidió no sancionarlo. Habrá que ver si es que la Asamblea toma decisiones al respecto de estos 5 asambleístas denunciados por el presidente de la República para que también se discuta una posible sanción política. El punto ¿cuál es? Es que la ley determina que se requieren 92 votos dentro de la Asamblea Nacional para destituir a un legislador, que es la mayoría calificada de 2/3, y allí evidentemente se logró con el caso de Bella Jiménez, no con el caso del asambleísta Edner Recalde. Veamos qué pasa. Marcelo, gracias por el tiempo. Siempre un gusto, a las órdenes. El aporte de Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, aquí en A Primera Hora, hablando sobre este momento tan complejo que enfrenta la legislatura, legisladores que están siendo señalados, sobre quienes ha comenzado una indagación previa por parte de la Fiscalía y en la que, insisto, se debe garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso. Siempre defendemos esos conceptos aquí en este espacio. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.